Buenas tardes, amigos. Muchísimas gracias por estar con nosotros haciendo esta sobremesa. 23 días faltan exactamente para que todos los ciudadanos vamos a sufragar en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las famosas PASO. Esta mañana comentábamos en Radio 2 algunas cuestiones que tienen que ver con estas elecciones y siguiendo lo que viene aconteciendo en todo el territorio nacional, tenemos que el porcentaje de electores ronda el 60%, en muchísimos lugares el voto en blanco salió segundo. ¿Y esto qué demuestra? Esto demuestra que este divorcio que hay entre la sociedad y la dirigencia política es cada vez más profundo, cada vez más serio. Vamos a reiterar lo que decimos siempre. Hay que ir a votar, tenemos que ir a votar todos, porque esta es la manera que tenemos muchas veces de decir lo que pensamos. Y esta situación, obviamente según los analistas y según los sociólogos especializados, tiene que ver mucho con los contextos provinciales. ¿Cuál es el contexto provincial aquí en Jujuy? Hoy tenemos 10 cortes de ruta, todos en Puna y Quebrada. Esta mañana en Radio 2 conversamos con algunos comuneros que están en el corte de Abrapampa y ellos sostienen que bajo ningún punto de vista van a levantar el corte, hasta tanto no se dé marcha atrás con esta reforma constitucional. Y de ser necesario, harían una marcha hacia la capital federal y apostarse en la puerta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pidiendo que el máximo órgano judicial de la República Argentina tire la reforma constitucional de Gerardo Morales. Lo cierto es que el clima sigue muy convulsionado en la provincia de Jujuy. Las vacaciones no lograron atemperar los ánimos. Por supuesto, celebramos que la quebrada de Humahuaca, sobre todo, esté prácticamente al 100%. San Salvador de Jujuy también es mucha la cantidad de turistas que hay y eso hay que celebrarlo. Pero también hay que decir que los hoteles llenos tiran por tierra el relato del gobierno de que por los cortes los turistas no venían a Jujuy. Reforma constitucional y qué es lo que pasa en Jujuy en torno a esto. Hay un abogado, el doctor Alberto Nayar, que patrocinaba algunas comunidades originarias, que hacía una suerte de evangelización, lo mismo que hacía el gobierno, pero a la inversa. El gobierno evangelizaba hablando de las supuestas bondades de la nueva Constitución, y Nayar iba y hablaba con sus poderdantes contándole qué es lo que iba a hacer y por qué le entendía que esta reforma era absolutamente inconstitucional. El gobierno lo metió preso por sedicioso, así como lo escucha. Y corría la versión que habían otros abogados más entre lo que estaba... Hablaban del doctor Casas, no sabemos si es doctor Casas padre o doctor Casas hijo. Hablaban de la doctora Alicia Chalave y hablaban del doctor Roberto Alemán. Nada de esto se concretó. Hay habeas corpus presentados. El gobierno dice que la Cámara de Salta rechazó los habeas corpus. Vamos a charlar un poquito de esto porque nos va a acompañar el doctor Vicente Casas. 30 segundos y estamos con él. Lo habíamos anunciado. Vicente, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos. ¿Tiene miedo de ir preso? No. A ver, ¿es a usted o a su hijo el que Morales quiere meter preso? Bueno, por allí parecería que los dos. Pero la noticia que trascendió el día jueves pasado, creo que fue, era mi nombre, Vicente. Sí. Nos llamamos igual, con la diferencia, mi segundo nombre es Vicente, el de él es Facundo. Y los habeas corpus interpuestos fueron llevando mi nombre, a excepción del último habeas corpus que se interpuso, que es en favor de cualquier abogado del foro local, en donde entran varios, parece que... Porque después hubo una segunda lista, negra. La primera lista negra la integraba yo, quien les habla, con las colegas que usted ha mencionado, más el doctor Ruarte.
Ah, correcto. Y después circuló, yo le he leído en las redes sociales, una segunda lista negra. Bueno, no se concretó. ¿No se concreta por los habeas corpus que supuestamente han rechazado? Yo creo que sí. No se concreta por los habeas corpus. A esto es necesario decir algo que es también importante. De mi parte, no he presentado ningún habeas corpus, pero no me disgusta que lo hayan hecho. El habeas corpus puede presentarlo cualquiera, en la sociedad cualquiera. El primero que se presentó, he tenido conocimiento, ha sido el secretario de Derechos Humanos de la Nación. Después vinieron como 3 o 4 más en colectivos. Uno encabezado por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, madres, abuelas, veteranos de Malvinas de la Plata, organizaciones civiles, etc. No hace falta que uno dé el consentimiento, cualquiera puede presentarlo ante cualquier juez. Inclusive a mano alzada, ¿no? Incluso a mano alzada, porque es la inmediatez, es habeas corpus, traigan el cuerpo, vivo o muerto. Se contestó, el juez federal le remitió, he tenido conocimiento, no es que esté desconociendo, he tenido conocimiento, digamos, casi inmediato de cómo se presentaban los habeas corpus. El señor juez federal ha mandado un oficio al Superior Tribunal de Justicia, al Ministerio Público de la Acusación, para que informen el mismo día en la tarde, y fue contestado el día viernes a más tardar, en la mañana, que sobre estas 4 personas no pesaba orden de detención a esa fecha. Allí termina el habeas corpus. Cae. Ya está cumplido todo. El señor Nayar sí está detenido en tal causa. Y estas 4 otras personas que nos nombran, no pesa orden de captura ni disposición restrictiva de la libertad, creo que así dice. Terminó. El habeas corpus concluye ahí. Distinto es si no aparece ninguno de los que se mencionan. Entonces el juez le tiene que ordenar a la policía que lo busque hasta que lo encuentre. Caso de Jorge Julio López, caso de la doctora esta que no se la encontró nunca del Instituto Montes de Oca, no recuerdo el apellido ahora. Pero una mención aparte merece esa noticia que está en el diario de hoy, que es una noticia que yo de alguna manera debería llamarla, con total justicia, malintencionada. Y si no, vamos a disminuir un poquito menos el tono de la opinión, diciendo, ¿quién ha publicado que la Cámara Federal de Apelaciones de Salta rechazó los recursos? No tiene idea de cómo funciona esto. Porque el juez federal le tiene que informar, una vez que ya está tramitado todo y terminado, le tiene que informar a su superior. Esto es la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, para que tome conocimiento de lo que ha pasado aquí. Y es lo que hay. Pero no para resolver nada. No para resolver, porque ya está resuelto todo. Entonces, de manera tendenciosa se dice, no, pero si están todavía. No, eso no es así. Bajemos un poquito los niveles de malos pensamientos, de pirotecnia verbal, escrita también, y tratemos de convivir en el derecho. Ahora, doctor, en base a lo que usted está planteando, ¿qué garantía de libertad tenemos cualquier mortal acá en la provincia de Jujuy? Bueno, es también lo que nos hemos preguntado, ¿no? En el ámbito personal, familiar, de amigos, es lo que nos hemos preguntado. Porque frente a la noticia que trascendió por las redes sociales el jueves después de almuerzo, una vez que lo detuvieron al otro colega del cual estábamos hablando, 2:30, 3 de la tarde comenzaron a inundarse las redes sociales. Hasta el día de hoy, es decir, ya llevamos una semana, ¿no? Nadie del Poder Ejecutivo Nacional salió a decir algo en contra de eso. No tenían obligación de hacerlo. Y tengo mucho afecto por varios ministros del Poder Ejecutivo Nacional, a quienes he conocido en distintos ámbitos y les tengo afecto, pero ninguno salió a decir, nosotros no sabíamos, nosotros hemos averiguado y no hay nada. Es cierto que el Poder Ejecutivo no es el Poder Judicial, pero algo debió haberse dicho. A ver, es cierto, el Poder Ejecutivo, otro poder totalmente y ojalá sea independiente, pero esto tiene una connotación política muy fuerte, Claro. Porque acá lo que se está discutiendo es una decisión política del gobernador Morales. La decisión política fue reformar la Constitución como él quería, que usted dijo de acá, el primer día dijo no a la reforma, ¿sí? Pero sin embargo se avanzó. Hay una decisión política, debe haber una respuesta política también. Es lo que yo entiendo.
Es lo que entendemos de nuestra parte. Nadie dijo públicamente, no conocemos, es cierto, no es cierto, y me parece que debieron haberlo hecho. No por quien les habla, sino por la sociedad. Por todos y cada uno. A ver, su colega Alicia Chalabé dijo en esta mesa que a partir de esta reforma, todos los jujeños, todas las personas que viven en esta provincia iban a estar en una suerte de libertad vigilada. ¿Usted siente eso? Y de patrimonio vigilado. Fíjese las multas que han aumentado. El derecho contravencional nunca puede estar en la Constitución. El derecho contravencional es un derecho de los municipios. Es el derecho que ejerce a través de un edicto de policía el jefe policial cuando dice cómo se va a jugar con agua para carnaval. No aumentar los montos o tomarlo para sí la Constitución. ¿Dónde está la Carta Orgánica Municipal? Parece que no saben que existe. No estoy refiriéndome a nadie en particular, pero debemos vivir en el Estado de Derecho. Eso es importante. Entonces, estos montos que han aplicado es para aumentar la sanción punitiva contravencional, las listas que han existido, a las cuales yo lamentablemente debo llamar listas negras, salvo las resoluciones judiciales, que estuvieron impecables, tanto la del señor juez federal como la que contestaron de la justicia provincial, quedó. Y quedó, y quedó, y quedará. Y quedará. En los archivos. En los archivos y en la memoria. Porque el último gobierno de facto fue muy duro para todos los argentinos. Y quedaron cosas. Deben aclararse. Ahora, doctor, a ver, esto lo he planteado muchas veces porque me causó mucho impacto escucharlo. Después que se producen las detenciones, acá en la provincia de Jujuy, aquel 20 de junio, Morales hace una publinota en A24. Y el periodista le pregunta sobre las personas detenidas. Y acá voy a textualizarlo a Gerardo Morales. Él dice, le vamos a tomar los antecedentes y después los vamos a liberar. Me causó escalofrío, porque dije, otra vez hay personas a disposición del Poder Ejecutivo. Y yo me gustaría agregar algo más que también me causó preocupación. Después de eso, creo que después de eso, en una conferencia de prensa que brindaron 3 funcionarios públicos, uno de ellos dijo, después de explicar algunas cuestiones, dijo, y le vamos a dar 25 años de prisión. Eso es del juez. La pena es del juez. No del fiscal de Estado. Claro, la pena es del juez. Y el juez dirá cuándo le da la pena. Y si son 25 años. ¿Sabe cuál es la imagen que me dio ese día el fiscal de Estado, Rivas? Y después lo que aprueba la Cámara de Diputados, esta comisión investigadora, Torquemada. Literalmente Torquemada. Nosotros, el mundo, la sociedad mundial, le costó mucho llegar a la Revolución Francesa y superar la etapa de la Inquisición. Le costó mucho. Entonces vivamos en el Estado de Derecho que nos indicó la Revolución Francesa en adelante. Y si me permiten decir una cuestión más técnica en el tema de la sedición, que está establecida en el Código Penal de hace muchos años, el tipo penal, es decir, la conducta humana que despliega quien se encontraría incurso en la sedición, es cuando quiere arrancar a la provincia alguna medida para cambiar la Constitución, para deponer alguna de las autoridades legalmente constituidas, o para impedir, aunque sea temporalmente, el libre ejercicio de sus facultades legales. Estamos hablando que aquí hay un hecho de violencia, o varios hechos de violencia, en los cuales yo no veo que ninguno de ellos haya resultado como para llegar al razonamiento de la sedición, que al decir de la lista negra primera que se circuló, iba mi nombre. Yo nunca he hecho eso, nunca he trabajado por eso. Lo puedo demostrar.
Y también hay una cuestión importante. Algunos artículos posteriores a este del Código Penal, este creo que es el artículo 229, el 231 establece disposiciones comunes a los capítulos precedentes, dice, que se refiere a la rebelión y a la sedición. Aquí, por lo que dice la lista negra, sedición, dice que la autoridad nacional, cuando se dé la sedición, o la rebelión, en este caso la sedición, dice que la autoridad nacional intimará a los sediciosos a deponer sus actitudes, una vez, dejando pasar un tiempo prudencial para que depongan la actitud la segunda intimación. Yo no sé si eso se cumplió o no como para ordenar detenciones. No sé, no he tenido acceso al expediente, no tengo forma de tener acceso al expediente, pero me gustaría conocerlo. Cuando se produce todo esto, me llamaba poderosamente la atención algunos silencios muy atronadores, ¿no? Demasiados silencios muy atronadores. Y en ese momento nos acordábamos con mis compañeras de Bertolt Brecht, ¿no? Ahora vienen por mí, pero ya es demasiado tarde. Me parece que este estado de a una sociedad medio anestesiada, si se quiere, frente a estas circunstancias, también es peligroso. Sí. Tenemos que decir claramente las cosas. Quizás me resulta difícil porque yo integraba una lista. Entonces me resulta difícil a mí pensar lo que debieron haber hecho o no. Por eso preferiría quedarme que el Poder Ejecutivo guardó un respetable silencio de mi parte, reconozco, pero lo hago notar. Pero si fuera de estos hechos, es necesario que la sociedad siempre participe. ¿Cómo se define la democracia? Si queremos encontrar una respuesta. Y de distintas maneras. Hay una definición preciosa que le dio el Papa Juan Pablo II en Puebla de Los Ángeles, en México, en enero de 1979, cuando él en un discurso inaugural para la firma del documento de Puebla, dice, justamente en el lugar donde lo tiene que decir, aquellos problemas que veía la Iglesia respecto de América Central, no lo dice así, pero estaba en México, de América Central y de América del Sur. Y define entre todos esos problemas el derecho a participar en las decisiones que conciernen al pueblo y a la nación. Esa es la democracia. La democracia nos invita a participar. Entonces opinemos, no tengamos miedo, no nos callemos, sanamente. Usted recién invitaba a vivir en un Estado de Derecho, ¿no? Sí. Yo a eso le agrego Estado de Derecho y libertad. Sí. Para esto tiene que caer esta Constitución por los canales correspondientes, léase Suprema Corte de Justicia. Sí. Siempre estuve convencido de que esta no era la reforma que queríamos, aún antes de conocerla, porque recién se conoció el 8 de junio de este año, cuando llega el proyecto a las comisiones. La radiografía que yo tengo, los pasos que ha seguido en la legislatura, dice que del 8 de junio al 10 de junio la trataron. Entonces no puede subsistir en la vida jurídica. Para mí lo ideal sería, claro que es un ideal mío, que la Corte Suprema, al menos momentáneamente, suspenda la aplicación de esta Constitución hasta que resuelva sobre el fondo de la cuestión. ¿Está facultada la Corte para hacer esto? Está facultada, y creo que lo han pedido. Cuando creo que fue el Poder Ejecutivo Nacional, pidió la suspensión de 3 artículos. No recuerdo el verbo que utiliza. La suspensión o la inconstitucional. Eso es inconstitucional. Ya lo hemos planteado al tema desde el punto de vista formal y sustancial. Pero al menos suspenderlo hasta que se resuelva sobre el fondo de la cuestión. ¿Es un fallo o una acordada de la Corte jurídica o es una acordada política la que debe emitir? Básicamente es jurídica. En esto tenemos también, aprovecho la oportunidad para hacer una diferencia. El Poder Judicial es un poder técnico. Esto quiere decir que los jueces no hacen política, pero toman decisiones políticas. Por eso existe el juez con competencia electoral. Por eso existe la Cámara Nacional Electoral. Resuelven situaciones políticas. Y esta entra en lo jurídico y en lo político. Porque traería mucha paz a la provincia de Jujuy
si la Corte suspende la aplicación hasta que resuelva sobre el fondo. A ver, y esto se lo pregunto porque estamos exactamente a 23 días de una elección. Sí. ¿Cómo puede impactar una decisión de la Corte para un lado o para el otro en el mapa electoral? Jurídicamente muy bien. Políticamente, quien tiene que explicar qué hizo, tendrá que explicarlo. Y quienes están en contra de las explicaciones que dan, tendrán que decirlo. ¿Hay mucha gente en contra de las explicaciones? ¿De las explicaciones a las que me refiero? Sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque no escuché una defensa seria de la reforma de la Constitución provincial. Escuché defensa, a mí se me ha dicho en alguna oportunidad que me oponía por oponerme. No, tampoco me desmerezcan, ¿no es cierto? Yo he dado los fundamentos que he tenido siempre en mira y ahora tengo más fundamentos para decir que no es constitucional esto que se ha hecho. Ahora, yo lo que veo al gobierno cuando sale a evangelizar, le pongo el nombre yo, la nueva reforma, literalmente apelan a una cuestión de fe, ¿no? Crean que vamos a hacer las cosas bien, créannos que esto es para el bien de todos. O sea, tampoco nos ofrecen argumentos sólidos, técnicos, para decir que esto es para el bien de todos. A punto tal que las comunidades a las cuales Morales dijo que no entendían, la entienden perfectamente, en donde le están vulnerando sus derechos. Y las comunidades están en las rutas reclamando el derecho a tener derechos, literalmente. Sí, eso nos ocurre cuando usted se refiere a la cuestión de fe. Eso nos ocurre a los humanos cuando tenemos la tentación de caer en los dogmas. Entonces no vamos a tener facilidad para salir de allí. La política es más abierta. Como decía Aristóteles, en la vida la política es todo. Entonces, si es todo, tenemos que abrir la cabeza a la convivencia. Pero parece que cuesta. Las comunidades dicen, nos atacan la tierra, nos atacan los recursos, estamos peleando por nuestra supervivencia como comunidad originaria. Sí, yo he comentado en distintas oportunidades. Está el caso de una señora de Chiquerito, una localidad entre Tilcara y Huacalera. Está publicado por un diario digital del 22 o 25 de abril del año pasado. La han llevado por delante. No lo digo yo, lo dice la publicación. He recibido comunidades que han venido y me han dicho, antes peleábamos por la tierra. Ahora, porque vienen, empiezan a medir nuestras tierras que no tienen título y que deberían tenerlo, y que hay gente humilde, pobre, de pueblos originarios, que el gobierno, cualquiera que sea, este o los anteriores también, debió haberle dado una solución para que sean propietarios de su parcela familiar. Pero es que la solución que da el gobierno es asimilarlos, es colonizarlos. Y estas son personas que quieren vivir felices como viven. Y eso va en contra de lo que dice la Constitución de la Nación, cuando se reformó en 1994, cuando reconoce el derecho de los pueblos originarios a su educación bilingüe, a su cultura, a su manera de ser, a sus tierras, que no se le han dado nunca. ¿El tema de las comunidades se resuelve únicamente cayendo en la reforma? ¿O hay otras herramientas? No, por ahora cayendo en la reforma. Después dándoles la propiedad de las tierras que ocupan. Porque ¿cuánto hace que están ocupando esas tierras? 100 años, 50, 30. Bueno, ya tienen derecho a la posesión mínimamente veinteañal, si no decenal. Acá me parece que ni siquiera están reconociendo la preexistencia de las comunidades. No. Es más, hay algunos que no los han recibido. Me lo han dicho ellos. Y están dispuestos a ir a cualquier reunión. Si esta tarde escucho la noticia que se puede llamar a que vengan, yo me comunicaría con ellos y les digo que vayan. ¿Y por qué el gobierno no cree usted que no lo hace? Bueno, es una característica de los gobiernos muchas veces no dialogar, ¿no? Aquí hemos tenido grandes presidentes. De los que yo recuerdo, el último fue Perón. ¿A quién llamó primero? A los opositores. ¿Y quién encabezaba a los opositores? El doctor Balbín. ¿Y qué hizo Balbín? Yo me quedo con un radical, Alvear. Un gran presidente radical. Y un gran dialoguista, que los radicales lo niegan, ¿no? Sí. Y Irigoyen, ya enfermo, lo iban a ver a su casa en el barrio de Constitución, creo que vivía porque le habían quemado la otra, y les decía a sus correligionarios, rodeen a Marcelo, porque dialogaba. Claro.
Doctor, ¿va a presentar alguna habeas corpus por las dudas a pesar de esto o no? No. ¿No hace falta? No. Espero que no. De todos modos, insisto, agradezco mucho las personas e instituciones que han presentado el habeas corpus por mí. No lo he sabido, no me han preguntado, no tenían necesidad de preguntarme, pero esperemos que no. Y si me permite, no sé si tenemos el tiempo, favor, 1 o 2 minutos, dejar un pensamiento para la sociedad, que como usted ha dicho, en 23 días estamos eligiendo. ¿Qué fenómeno político que tiene la República Argentina? Hay 3 candidatos a presidente de la Nación que a estar a las encuestas tienen mucha posibilidad para salir. La señora Bullrich, Sergio Massa y Rodríguez Larreta. Y observo de hace un tiempo a esta parte que los tres tienen mucho que ver con el peronismo. No lo digo como crítica disvaliosa, pertenezco a una familia peronista que ha conocido la persecución por ser peronista. Entonces los 3 son de extracción peronista, o por lo menos han pasado por el peronismo. En algún momento de su vida. Lo que quiere decir, en mi esperanza, que cualquiera de ellos que llegue recuerde que el peronismo tiene un basamento muy importante en la justicia social. Y espero verla cumplida. El peronismo se nutrió de la doctrina social, que hablaba del bien común, ¿no? Así es. Y de ahí el nombre de justicialismo, porque dice que, esto lo comentó Perón, está en las redes sociales, está en YouTube, que él le decían, bueno, ¿cómo se va a llamar este movimiento, este partido? Porque Perón llega a la primera presidencia con el Partido Laborista, sí, señor, de Cipriano Reyes, sí, que después también estuvo en la cárcel. Entonces hablaban, ¿cómo se va a llamar? Y entonces decían que se llame Partido Laborista, no porque ya está, que se llame socialista. No le gustaba a Perón el nombre socialista. Y entonces el doctor Stefarini creo que dijo, ya que se trata de la justicia social, le llamemos justicialismo. Y así es hasta hoy. Gracias por haber venido, Vicente. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Dios mediante nos vamos a juntar el lunes. Que tengan un hermoso fin de semana. Y ahora, por favor, quédese que ya viene Palpala Hoy.